Qué buenísimo que podemos estar aquí, todos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Una cosa que pasa, especialmente en esta era, como dice, moderna, este tiempo, esta época moderna, es que personas mueven de un lugar hasta otro lugar. Y a veces estamos en una nueva parte en la vida que necesitamos buscar una nueva iglesia. Y como cristianos, claramente eso es una obligación. Como cristianos, sentimos que necesitamos reunir con otros cristianos. Y en esta idea, este sentido de buscar una iglesia, ¿cómo podemos encontrar la iglesia verdadera? ¿Cómo podemos hallar la iglesia y no solo una iglesia? En Hebreos capítulo 10, el autor de Hebreos nos escribe que en Hebreos capítulo 10 y versículo 24 y el 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Claramente, necesitamos reunirnos con otros cristianos. Es algo muy importante. No debemos dejar de congregarnos. Claramente, la Biblia dice que necesitamos congregarnos. Pero ¿cómo podemos decidir a cuál iglesia debemos asistir? Y diferentes personas tienen diferentes criterios, utilizan diferentes criterios para tomar su decisión. Algunos prefieren grupos grandes, iglesias grandes, otros grupos pequeños. Y algunos buscan muchos jóvenes o otros quieren mirar que la iglesia tiene diferentes programas, cosas así. Pero en realidad, ¿qué debemos buscar? ¿Qué necesitamos hallar en una iglesia? ¿Qué necesitamos para encontrar esa iglesia como lo que está escrito en la Biblia? Necesitamos hallar una iglesia que proclama el Evangelio de Cristo. La iglesia no es un club social. No existe para traer entretenimiento. La iglesia es algo diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la sola cabeza. En Efesios capítulo 1. Nos vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 22 y 23. Y en Efesios, esta epístola escrito a la iglesia en Éfeso, el capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí hablando de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Jesucristo murió para la iglesia, para producir la iglesia que existe. Y en el mismo libro, pero el capítulo 5, versículo 25 y hasta el 27, está escrito: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es la iglesia. No es solo un club social, es el cuerpo de Cristo, es la mujer de Cristo.
Necesitas encontrar una iglesia que considere como Cristo su constructor. Así. En el Evangelio, Cristo nos llama. En la segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos llama en el Evangelio, en esa historia, las buenas nuevas, la historia de Jesucristo, como Él vino a este mundo y murió en la cruz, y después de la cruz regresó de la muerte, y después vivió otra vez y regresó a su Padre. Eso es el Evangelio. El Evangelio vas a encontrar en una iglesia verdadera. Después de escuchar la palabra, solo el Señor puede añadir a su cuerpo a la iglesia. En Hechos capítulo 2. Y vamos a ir a los Hechos. Y en los Hechos capítulo 2, los Hechos es la historia de la iglesia. Capítulo 2, versículo 41 y 47. Vamos a leer los dos. En el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Y el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo el Señor, solo Jesucristo puede añadir a la iglesia. Si estás visitando una iglesia, ellos piensan o enseñan que ellos o una persona, un pastor, alguien así puede añadirla a esa iglesia, debes tener dudas acerca de esa iglesia. Porque solo Jesucristo puede añadir una persona a su cuerpo. Es tan importante que el Evangelio no sea pervertido de cualquier manera. En Galatas capítulo 1. Galatas capítulo 1. Galatas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 hasta el 9. Y aquí Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Y también a nosotros. En el versículo 6 hasta 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros a un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Claramente necesitas mirar que lo cual que ellos están enseñando en esa iglesia es la verdad o no es la verdad. ¿Es el evangelio o tienen un poquito otras cosas diferentes? Quizá añadieron unas cosas o dejaron de hacer unas cosas. Necesitas conocer el evangelio tan mucho que puedes mirar cuando hay problemas, cuando el evangelio es el verdadero evangelio o es algo pervertido. Si el evangelio proclamado por una iglesia es diferente, es un problema, porque ellos cambiaron los hechos, es decir, los mandamientos, las reglas, las cosas que encontramos en el evangelio, encontramos en la palabra de Dios, lo toman y lo cambiaron. Si ellos están haciendo eso, esa iglesia, ese grupo de personas pueden ser parte de los salvos. Es una pregunta muy importante. ¿Puede el Señor añadir esas personas a su cuerpo si no están haciendo lo que Él mandó? Es una muy buena pregunta que necesitas preguntarte cuando mires un grupo así. Una iglesia con un evangelio pervertido, no importa qué tan bonito era el edificio, o qué tan bonita eran las personas, o qué tan bonito era el que están haciendo, porque no están haciéndolo correcto.
pueden llevar el nombre de Cristo, pueden llamarse cristianos, pero no son el verdadero pueblo de Dios, si no están haciendo que está escrito. Necesitas encontrar la iglesia que tiene el evangelio y que está haciéndola, que está viviéndola y que está enseñándola. Muy importante. Necesitas encontrar una iglesia que observa la doctrina de los apóstoles. Y vamos a los Hechos capítulo 2 otra vez, donde está escrito en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos la iglesia, aquí empezó ahí en Jerusalén, y ellos estaban siguiendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. La iglesia que estás asistiendo, la iglesia que estás mirando, ¿está haciendo el mismo? Esto es lo que caracterizó a las iglesias del Nuevo Testamento, que hicieron las cosas en la doctrina de los apóstoles. Nuestra meta no es emular, no es hacer como las iglesias del segundo o tercer siglo o cualquier siglo. La meta de nosotros, y debe ser la meta de cualquier grupo de cristianos, es hacer y seguir esa doctrina de los apóstoles, la misma doctrina que ellos enseñaban en el primer siglo. El primer siglo debe ser la exactamente misma doctrina que seguimos ahora. No existimos como un grupo, como una iglesia, para imitar las tradiciones de hombre, las tradiciones del catolicismo romano o de cualquier denominación, de los metodistas, cualquier, no importa, porque mucho de eso viene de la opinión de hombre, no viene de la palabra. Necesitas buscar una iglesia que es fiel en Cristo, fiel a esa idea de quieren hacer la misma cosa como los cristianos en el primer siglo. Romanos 16 habla y dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo, las iglesias que pertenecen a Cristo, las iglesias que siguen a Cristo, que hacen la doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles. Eso es la iglesia que debe ser parte, la iglesia que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Es una iglesia como las descritas en el Nuevo Testamento. Tiene estos elementos del canto, como está descrito aquí en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Si estás mirando una iglesia y no cantan, ¿qué tipo de iglesia es esa iglesia? Pablo escribió a los de Colosensia, los colosenses, los hermanos ahí, que necesitas cantar estos himnos, cantos espirituales. Si te vas a una iglesia y nunca cantan, ¿qué tipo de iglesia es eso? ¿Una iglesia verdadera, la iglesia que lo que lees acerca en la Biblia, o es algo diferente? En Colosenses 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En esa iglesia oran, hacen oraciones. Si no hacen oraciones, claramente no son la iglesia. En el segundo de Timoteo 4, versículo 2, Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo es un evangelista, un predicador, y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesita que la iglesia predique la palabra. Si no están predicando la palabra con paciencia, no están predicando la doctrina sin exhortar, sin reprender. Muchas iglesias no les gusta hacer cosas así, reprendiendo a la gente. No es la iglesia. En Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Tomaron de la pan, partieron la pan. Eso es una manera de decir que tomaron de la cena del Señor. Si la iglesia que estás mirando, estás considerando, no están partiendo la pan, tomando de la Santa Cena, de la Cena del Señor, cada primer día de la semana, ¿cómo puede ser la iglesia? Necesitas preguntar, quizá los hermanos ahí tienen una respuesta, pero puedes decir, vámonos a Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Por qué dice eso? Porque eso es un ejemplo que tenemos en cual necesitamos seguir. Cada semana tiene una día primera, pues necesitamos tomar cualquier día primero. Y aquí tenemos otro ejemplo de un discurso muy largo y no pienso que voy a tardarme hasta la medianoche. Gracias a Dios. No creo que tengo la estamina para hacer eso. Y no creo que la gente lo tiene para escucharlo. Menos. Pero esas son una de las cosas que vas a mirar en una iglesia verdadera, una iglesia de Cristo, una iglesia del verdadero Dios. Es una iglesia cual la gente están asemblados y están llenos de amor, mostrando amor, están haciendo buenas obras que están ayudando uno a otro. Si estás mirando una iglesia y no están haciendo eso, ¿es la iglesia? Si la gente no puede mostrar amor, no pueden ayudar uno a otro, ¿es la iglesia? Tenemos muchos ejemplos. Leímos en Hebreos antes que eso es el tipo de la gente que está parte de la iglesia, que los santos son así. Trabajo como una congregación debe ser muy similar al que encontramos en la iglesia en el Nuevo Testamento, claramente. Lo que está haciendo la iglesia ahora debe ser las mismas tipos de cosas que hicieron en el tiempos del Nuevo Testamento. Una de las cosas que hizo la iglesia y debe hacer la iglesia ahora es equipar a los santos para edificación. En Efesios capítulo 4. Vamos a la epístola de Efesios. Capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí es otra vez el símbolo que Cristo es la cabeza, y necesitamos crecer juntos y crecer en edificación, crecer para hacer, como aquí dice, la obra del ministerio. Necesitamos hacer, la iglesia verdadero trabaja
para hacer las obras de Dios. En edificación, de crecer espiritualmente, de crecer en número. Eso es la iglesia. La difusión del evangelio mediante el envío de evangelistas es una cosa que también hizo la iglesia en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 15, 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo, que esas iglesias estaban ayudándolo para ir y predicar. Y eso es una cosa que necesitamos hacer también ahora, es para ayudar a unos hombres que pueden predicar, a ir y ayudar diferentes partes para establecer iglesias, para edificar hermanos de diferentes partes, para ayudar que el evangelio es conocido en todo el mundo. También tenemos una responsabilidad a la benevolencia. Perdón, tengo problemas con palabras hoy. Perdón, eso me pasa a veces. Es el problema cuando conoces dos diferentes idiomas. Y lo siento. Pero vamos a ir al 1 de Corintios, capítulo 16, y versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hablando de la ofrenda, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí la idea que tomaron una ofrenda en el primer día de la semana y usaban esa ofrenda para unos santos que necesitaban, que tenían, aquí tenemos un ejemplo que tenían un gran desastre. Y también en una iglesia a veces hay hermanos que necesitan un poquito de apoyo y eso pasa. Y claramente tenemos una responsabilidad a ayudar uno a otro. Si estás mirando una iglesia y nunca ayudan a los miembros, nunca ayudan a los santos, ¿es la iglesia verdadera? Te pregunto. La organización de una iglesia ahora debe ser la misma, muy similar a que veíamos en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Siempre es plural. Y los obispos, esa palabra, a veces la Biblia usa obispos, a veces ancianos, a veces pastores, presbíteros, pastores. Tengo pastores dos veces. Pero es un título, ¿cómo se dice? Es las palabras me van. Puede ser esto. Vamos a Hechos capítulo 14. Vamos a leer eso. La idea de tener ancianos o obispos es muy importante para una iglesia. Es como un título, es decir, que unos hombres que cualifican, que quieren ser obispos, quieren ser pastores, pueden subir y hacer esta obra tan importante y guardar y guiar la iglesia, es decir, de congregación local. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el Nuevo Testamento, las iglesias tenían
obispos, tenían pastores. No solo un obispo, no solo un pastor, no un pastor mayor o un presidente o algo así. No, tenían un grupo de hombres guiando y cuidando las almas en las iglesias. Cada iglesia tenía cada grupo. Sí, claramente cuando esas iglesias estaban comenzando, nueva iglesia, necesitamos un poquito tiempo para crecer y para que los hombres puedan empezar a aprender qué necesitan hacer y crecer emocionalmente, espiritualmente, en todas esas maneras para ser obispos, claramente. Pero si la iglesia que estás mirando no están a menos tratando de crecer, obispos y pastores y ancianos, cualquier palabra quieres usar, ¿es la iglesia? Tenemos aquí en Hechos capítulo 14 y versículo 23. Es la misma cosa, perdón, pero es una mejor foto. Pero podemos, si tuvimos tiempo, podemos mirar en el primero de Timoteo capítulo 3, 1 hasta el 7, las calificaciones, y también en Tito capítulo 1, versículos 5 hasta 9. Y si encuentras una iglesia y estás mirando y estás decidiendo, quizás esta es la iglesia, necesitas mirar a estas listas. Y si dicen que tienen obispos, pastores, ¿cualifican o no cualifican? Necesitas mirar esto. Aquí otra vez voy a decirlo. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Y el Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Leerlo. Y mira si esos hombres, recuerdas, hombres, no solo hombre, cualifican. Y puedes ver si esa iglesia es verdadero, una iglesia que pertenece al Salvador. También eran diáconos. Diáconos es un otro ministerio, es una manera de decirlo, otro grupo de hombres que están trabajando en cosas un poquito más mundiales. Un ejemplo que tenemos en Hechos es que tenían unos diáconos que ayudaban con las viudas, para ayudarlas con comida, trajeron comida a la casa de las viudas, cosas así. Ayudar con quizá si alguien necesita venir a la iglesia y no pueden manejar, es normalmente el diáconos que se van o arreglan que pueden venir, cosas así. Pero es parte de una iglesia que está viviente, que está creciendo, es parte de una iglesia verdadera, porque tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento. Y para mirar las calificaciones, puedes encontrar eso en el primero de Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el 13. Perdón, lo tengo incorrecto enfrente aquí. Pero es el primero de Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el 13. ¿Y cómo son los miembros, estos santos? ¿Cómo es su conducta? ¿Es honorable? ¿Hacen todo a glorificar a Dios? En el primero de Pedro, capítulo 2. Vamos al primero de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 9 hasta el 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eréis pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
Los miembros están trabajando, están glorificando a Dios, están predicando, están viviendo el evangelio. Si no puede ser esa iglesia la verdadera iglesia. Es una pregunta que necesitas preguntarte cuando estás buscando la iglesia. Si la iglesia está buscando agradar a Cristo, está siguiendo a la doctrina de los apóstoles, esa doctrina es la guía de su culto, su trabajo y su organización. Y esa iglesia no está basada en tradiciones de hombres. Esas tradiciones que no tienen inspiración. ¿Qué fue la pregunta? Si ellos están haciendo esas cosas, eso es la iglesia que necesita ser parte de esa iglesia. En la iglesia verdadera vas a encontrar una iglesia, una gente que están buscando justicia, paz y alegría. Es una iglesia que es está enfocado en hacer esos buenos tipos de cosas en el reino de Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es un grupo que está enfocado en cosas de este mundo. No está enfocado en comida y bebida. No está enfocado en juegos. No está enfocado en entretenimiento social y cosas así. Es una iglesia que está enfocado en justicia, en paz, en gozo. No en este mundo, pero en el Espíritu Santo. No en el reino que existe aquí, pero en el reino en el cielo. Es decir, estamos enfocados en el cielo, no en cosas mundiales. En Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas ni extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Doctrinas diversas, ideas de hombres, juegos, cosas que hombres les gustan hacer. ¿Eso es el enfoque de esa iglesia? No es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, la iglesia que pertenece al Señor, es una iglesia en que puedes encontrar paz y edificación. En Romanos 14. Vamos a los Romanos. A la carta a los Romanos capítulo 14. Y versículos 18 y 19. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Wow. Y la idea es que los hermanos están trabajando juntos, edificando, están creciendo juntos espiritualmente, están parte del edificio espiritual que es la iglesia, están ayudando otro a otro. Cuando alguien tiene problema, el otro está ayudando a esa persona. Cuando una persona es feliz, los otros son felices con esa persona. Cuando está triste, los otros están tristes con esa persona. Es como una familia, claramente. Eso es la iglesia que encontramos en la Biblia. La iglesia verdadera busca las cosas que hacen para la paz, como el amor y la unidad. Vas a encontrar unidad en una iglesia verdadera. En Juan capítulo 13. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Jesucristo hablando. Que también os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos
si tuvierais amor los unos con los otros. Hay amor en esa iglesia. Si no hay amor, ¿cómo puede ser la iglesia en cual encontramos en el Nuevo Testamento? Necesitamos amor y unidad. La iglesia verdadera es una iglesia en cual puedes encontrar edificación. En el 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hagáis todo para edificación. Cualquier cosa que hace la iglesia debe ser en edificación, debe ser en una manera que todos pueden crecer de esa cosa. Es un grupo de personas que deben evitar a las personas que causan divisiones y traen ocasiones de tropezar a los otros hermanos. En Romanos capítulo 16. Y puedes venir conmigo a Romanos capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonajas engañan los corazones de los ingenios. Necesitamos mirar si la gente en esa iglesia son gente que buscan hacer divisiones, que buscan a destruir y no edificar. Una iglesia debe ser conduciente al crecimiento espiritual, donde la gente se anima a vivir vidas santas en paz y alegría. Debemos ser así. Debemos ser parte de una iglesia así. Y no solo buscar la iglesia así, pero cuando estamos parte de la iglesia, necesitamos trabajar para ser cristianos que glorifican a Dios. Claramente que existen muchos diferentes tipos de iglesias, diferentes grupos. Son grandes, son pequeños, y tristemente no hay unidad. Hay diferentes prácticas. Pero si estás buscando la iglesia que puedes encontrar en el Nuevo Testamento, la iglesia lo cual su cabeza es Jesucristo, lo importante es que esa iglesia es una iglesia que busca a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de cualquier pastor o la voluntad de cualquier hombre o la voluntad de un hombre que escribió otro libro muchos 100 años pasados. No, una iglesia que busca hacer que quiere Dios, que quiere Jesucristo, que quiere el Espíritu Santo. Y podemos encontrar esa iglesia en la Biblia. Podemos estudiar la Biblia y tratar de seguirlo. Es posible. Y la iglesia verdadera va a hacer eso. Siempre van a querer a estudiar y aprender más de la palabra para que puedan ser más perfecto la iglesia de Cristo, más perfecto el cuerpo del Salvador. Una iglesia debe ser organizado como las iglesias en el primer siglo. Deben tener ancianos y diáconos, a menos trabajando para desarrollar hombres que pueden tomar esos títulos en esas iglesias. Es una iglesia que busca unidad y paz. Es una iglesia que busca edificar. Necesitas ser edificado. Todos necesitan ayuda. Y la iglesia existe para esa razón. ¿Puedes encontrar todo eso en la iglesia que asistes ahora? ¿Puedes encontrarlo
en cualquier iglesia? Es una pregunta que necesitas preguntarte. Y a veces la respuesta es, bueno, todos los otros están haciendo eso, pero ¿qué está haciendo yo? Necesitamos preguntarnos a veces, ¿estamos ayudando a esa meta de ser la iglesia como en el primer siglo? Si ves la iglesia que quizás estás asistiendo o quizás que no estás asistiendo a una iglesia, aquí en la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo aquí ubicado en Hammond, Indiana, estamos tratando de ser la iglesia que puedes encontrar en la Biblia. Y si no eres un cristiano, ¿quieres ser añadido a la iglesia, añadido a los santos? Bueno, necesitas escuchar el Evangelio, necesitas aprenderlo, necesitas poder confesar que Jesucristo es el Salvador, es tu Salvador, en frente de todo hombre. Necesitas ser listo a arrepentirse de una vida de pecado para puedes entrar a una vida nueva. Necesitas ser bautizado. Tenemos el ejemplo que Jesucristo fue el bautizado. ¿Cómo podemos decir una persona no necesita ser bautizada? Tenemos el último ejemplo de Jesucristo. Tenemos los mandamientos en Marcos 16, que necesita ser bautizado. Claramente el bautizo es muy importante. Es una otra pregunta. ¿Bautiza la iglesia que existes ahora? ¿Bautizan ellos? ¿Bautizan para la verdadera razón? Como dice en la Biblia, para limpiar, para ser limpiado de pecado. Si no eres cristiano y haces todo eso, puedes ser un cristiano, puedes vivir a nuevo, puedes ser añadido a la iglesia. Quizás no eres cristiano, pero quizás eres un cristiano, pero necesitas ayuda. Esa es la razón que existe la iglesia. Quizás piensas que eres un cristiano, pero tienes dudas. Puedes venir con nosotros, podemos estudiar la palabra y ver qué dice Jesucristo, qué dicen los apóstoles, qué dice la palabra acerca que necesitamos hacer. Cualquier cosa necesitas, estamos listos a ayudarte. Gracias por tu atención. No,